Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas de 2x3 en Salud. Felices Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz, una servidora, de que podamos encontrarnos nueva vez para compartir todo el contenido preparado con cariño para todos ustedes. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo pasaste tú la semana, Doris? Trabajando mucho. Trabajando mucho en medio de esta situación que lamentablemente tenemos que decirlo, seríamos monotemática, diríamos, pero es el tema del momento y es esta pandemia que afecta al mundo y que República Dominicana no es la excepción, que los números siguen subiendo, Tati. Sí. Y esta semana con el ingrediente, o estos últimos días, últimas dos semanas de la alta mortalidad. Así es, precisar que monotemático está el mundo, Doris, completo. Eso es verdad. O sea, no hay temas que no sea lo mismo, COVID, pandemia, eso es lo que hay en el mundo, pero ciertamente preocupadas y como preocupados deben estar ustedes. Alta mortalidad, que no tiene fecha de cuándo ocurrieron esas muertes. Pero entonces, son muertes. Pero son muertes. Y como me decía un médico, no, es que una sola muerte debe preocupar. Claro. Son alrededor de 130 muertes, más de 130 muertes que se han registrado en los últimos 10 días, 10 o 12 días. Sí, más. Sí, y entonces cada día hay un registro, 18, 19, 11, 10, sí, es 15. Muy alto. Y llama la atención, la verdad llama la atención. Y entonces esto ocurre, Tati, en medio de que ya esta semana hubo mayor apertura, ya se abrieron los gimnasios, ya los restaurantes se le permitió abrir también con un 60% de su capacidad, pero alguien me preguntaba, pero ¿quién está supervisando que realmente se vayan a cumplir con esos protocolos? Porque bien sabemos que un negocio al momento de abrir, o la gente después que llega al sitio se olvida de que hay que usar mascarilla, de que hay que mantener un distanciamiento, entonces estamos en una situación complicada, la verdad que sí. Y por otra parte, Doris, dos corrientes priman, una corriente que es la sanitaria, que dice la vida está primero. Bueno, el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas fueron bastante claros con eso. Efectivamente, esa corriente propugna por que se mantengan las medidas para evitar la transmisibilidad del virus, pero la otra corriente, que es la parte económica, dice, bueno, pero también hay que vivir. Muchos negocios se van a la quiebra, la economía, ¿de qué va a vivir la gente? Los empleos. Sí. Hay toda una encrucijada. Yo no sé, yo me inscribo en que primero es la vida. Sí, aunque pasemos trabajo, ¿verdad? Así es, porque hay que entender las dos vertientes, y es verdad. El país necesita mover su economía porque muchas personas sin trabajo, cuando tú cierras, aquí este país que vive tanto de la economía informal, pues un grupo alto de población que dejan de trabajar, que dejan de ganarse el sustento, a eso se suman también otros que pierden empleo. Por otro lado, el país vive del turismo, todo eso es entendible, pero totalmente de acuerdo contigo y con los médicos. La salud está primero, tú no ganas nada con tener una empresa abierta si todo tu personal está infectado, si todo tu personal está enfermo, ¿quién te va a trabajar? Hay países, señores, como la Alemania, que es verdad que tienen un producto interno altísimo, o sea, que su situación es diferente, pero está cerrado. Tengo una amiga médico en Francia, en Alemania, y ella dice, para poder hacer algunas cuestiones de aseo personal, yo cruzo, tú sabes, son países fronterizos, yo cruzo a Francia, porque Alemania está cerrado totalmente. Entonces, nosotros son economías diferentes, que no las vamos a comparar, ¿verdad? Y civilizaciones diferentes, pero... Y niveles educativos diferentes. Exactamente. Aunque hay que decir, Doris, también que el mundo entero está harto del confinamiento. Ahora, ese es el dilema. ¿Es estar confinado, es estar disciplinado más que confinado? Porque confinado no estamos. Sí, es disciplinado más que todo, que es disciplinado más que otra cosa. Y nosotras lo que queremos es volver a alentar mientras y recomendar, mientras esto se resuelve y los gobiernos se ponen de acuerdo, el gobierno y las autoridades se ponen de acuerdo, llevemos puesta nuestra mascarilla cada vez que tengamos que salir a la calle, juntarnos con alguien, ir a trabajar, lavémonos constantemente las manos con agua y jabón y evitemos las aglomeraciones. Así es, hay lugares que no es necesario ir en este momento, estar aglomerado, estar junto con personas que tú nunca has visto en tu vida, o sea, vemos las playas donde no hay un distanciamiento, donde todo el mundo está junto, quitándose la mascarilla, o sea, es cada quien, cada ser humano tiene como que ir adoptando sus medidas y sus controles, porque
hasta que esto no pase, realmente tenemos que sacrificarnos. Y decía la OMS recientemente que si no, las personas no nos sometemos todos con rigurosidad a estas medidas, pues el 2021 podría ser peor que el 2020 en cuanto a la pandemia. Así es, ciertamente. Bueno, y con estas reflexiones, con estos comentarios, nosotros concluimos este primer segmento. Nos vamos a unos comerciales y venimos con la invitada de la tarde. Espérala ahí, que es interesante. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que la gente le preocupa mucho y es todo lo vinculado a pie diabético. Tenemos con nosotros a la doctora Lisyenka Ceballos, espero haberlo pronunciado bien, a Lisyenka. Porque es ruso ese nombre. Es ruso, sí, Ceballos. Ella es cirujana y es especialista precisamente en manejo de este tipo de lesiones. Ella trabaja en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Doctora, bienvenida. Mucho gusto, gracias por su invitación y poder ofrecer esta plática para que nuestros televidentes y pacientes conozcan más de esta patología. Lo que más nos llama la atención, doctora Ceballos, es justamente cómo han hecho ustedes en el Moscoso Puello, que es un hospital masivo, hablábamos antes de comenzar el programa, para en medio de una pandemia de la magnitud de la que estamos hablando, mantener la atención a los pacientes que tienen lesiones de pie diabético y que de paso nos explique, nos vuelva a recordar lo que son las lesiones de pie diabético. Bueno, los pacientes con pie diabético son pacientes o úlcera de pie diabético porque ya no encasillamos al paciente como pie diabético, porque es un término discriminante que llama mucho o tiene un malestar en el paciente y el familiar que se siente como desprovisto. Usamos es un calificativo que le es un calificativo, dando, exacto. Sí, entonces estamos usando más el término de úlcera en pacientes con pie diabético, muy bueno. Que es un síndrome que todo paciente con diabetes puede presentar una úlcera, una infección o una lesión que ya lo hace que tengamos cuidados alternativos y más cerca del paciente para este tipo de patología. Perfecto. ¿Cómo han manejado, le preguntaba Tati al principio, ustedes, mantener este programa abierto en medio de esta situación de pandemia? El pie diabético es una urgencia clínica, entonces no es un paciente que podemos mandarlo a su casa a esperar un mes, 2 meses, una cita porque es un paciente que debemos estar vigilándolo de cerca, por lo menos, dependiendo del grado de pie diabético que tenga o de la calificación, qué tan agresivo hay que calificarlo. Si lo podemos ya citar en recidiva o ya está en un proceso que ya ha recibido el tratamiento inicial y ya está cicatrizando, hay que verlo semanal mínimo, hasta que ese paciente cicatrice y ya podemos espaciar cada vez que venga a buscar atención. Pero si el paciente llega agudo y está una infección muy severa que pone en riesgo su vida, hay que ingresarlo. Entonces no son pacientes que lo podemos derivar y hacer esperar. Incluso aquel paciente que tiene su enfermedad controlada y la úlcera está bajo tratamiento, tenemos que verlo 3 veces a la semana mínimo para que esa lesión no avance, no ponga en peligro su vida y podemos darle atención. Entonces, ¿qué hicimos allá en el hospital? Clasificamos los pacientes según el grado de prioridad que tenían, le pusimos cita y le explicamos sobre el distanciamiento. Son pacientes que tienen que venir con un familiar porque no pueden valerse por sí solos. Entonces le explicamos que vayan haciendo su orden de llegada, el familiar lo escribe en la lista, ya ellos prácticamente todos se conocen porque son un gran grupo que se dan apoyo uno con otro, y mientras le toque pasar, van entrando de 5 en 5 a un área de espera que se mantiene el distanciamiento, el uso de mascarilla, alcohol gel, y así nosotros pudimos cumplir con el cometido de seguir prestando atención a ese tipo de pacientes. ¿Han tenido contagios dentro de ese grupo fijo de pacientes de ustedes? Hemos tenido pacientes que han salido positivos, sí, a COVID, pero se detecta a tiempo. Desde que me decían, doctora, presento fiebre, se mandaba a la unidad de COVID, se le hacía su prueba, su radiografía. Entonces ya ese paciente ya no se veía más allí.
Ya, doctora, usted habló hace un ratito de un paciente que está en recidiva, explicarle a la gente lo que es un paciente en recidiva y decirnos cuáles las medidas de bioseguridad que internamente, además de que vayan con mascarilla para que no se contagien entre esos grupos de amigos, porque son amigos los pacientes entre ellos. Exacto, tenemos que el paciente diabético es un paciente más vulnerable. Es vulnerable debido a que su sistema inmunológico ya es más susceptible y entonces le explicamos al paciente, no es solo cuando vienen al hospital. Muchos de nuestros pacientes se preocupaban no asistir más al hospital porque eran diabéticos y estábamos en medio de una pandemia. Pero digo, si no viene al hospital, la úlcera se infecta, hace una gangrena o hace una infección sistémica, es su vida que está en peligro. Claro. Y no solamente por el COVID, usted va a dejar, o sea, puede no darle COVID, pero se va a morir de una infección. De la infección. Entonces le explicaba, lleguen a hora pausada, mantengan el distanciamiento, nunca se pueden quitar la mascarilla dentro del hospital, deben guardar la medida de distanciamiento. Entonces, ese paciente que nosotros decimos que está en recidiva son pacientes a veces que tienen úlcera de pie diabético y vuelve con otra lesión, que se ha dado mucho en medio de la pandemia, pacientes ya curados que luego por quedarse en su casa hacen mala pisada, que eso tiene mucho que ver con la educación del paciente y tratamos de decirle allí cuáles son las medidas para que ese paciente no presente nueva vez una úlcera de pie diabético. Entonces, por un mal calzado, una mala pisada, andar descalzo andar descalzo, usar agua caliente, hay algo que usan mucho en este país, que es ponerse mentol en el pie. Ah, no deben. No deben, porque entonces eso es caliente. Ellos tienen una condición que se llama neuropatía diabética, que pierden la sensibilidad protectora del pie y no sienten, por ejemplo, si se clavan, no sienten si le aprieta el zapato, no sienten si se queman y pasan días con una lesión allí sin darse cuenta hasta que está más complicada. Entonces, eso es lo que llamamos pacientes recidivantes. Perfecto. Doctora, entonces usted dice que no usar mentol, no usar agua caliente, para asearse los pies, ¿qué tipo de agua? ¿Tibiecita o un agua fría? Agua a temperatura ambiente. Ambiente. El paciente de pie diabético debe usar agua a temperatura ambiente, nunca extremos. Debe vigilarse los pies todos los días, siempre seco. No se puede poner crema entre los dedos, sino en la planta del pie y en la pierna. O sea, entre los dedos no debe ponerse crema. Para no mantener humedad, tal vez. Para no guardar humedad y no... o sea, hay hongos que crecen entre los dedos y la humedad es que favorece el crecimiento de estos. Entonces, si usamos cremas en los espacios interdigitales, puede aumentar la humedad en esa zona y llamar a la micosis. Y una cosa, doctora, entre esa cantidad de pacientes que tienen ustedes, que nos diga más o menos la cantidad que tienen de pacientes, ¿quiénes son hombres? ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? ¿Cuáles son los más afectados? Nosotros en el programa de pie diabético, que es un programa de atención integral en el paciente, donde nosotros lo calificamos antes y decimos, usted califica para el programa, porque hay pacientes que llegan con lesiones muy severas o lesiones que no ameritan, por ejemplo, si está por encima del tobillo, ya no se considera una úlcera por pie diabético, porque es el pie. Entonces, esos pacientes que lo clasificamos, ya nosotros tenemos en el programa 431 pacientes tratados. De esos, 282 son hombres y 132 son mujeres. ¿Más los hombres entonces? Sí, entonces son pacientes que van en un rango, la mayoría en un 52% de 50 a 60 años. ¿Y hay alguna explicación de por qué la mayor parte son hombres? ¿Qué pasa? El hombre que siempre está en la actividad rutinaria, en la calle, trabajando, es el proveedor principal de la casa. Son pacientes que no sacan un tiempo prácticamente para ver sus niveles de glucemia, para ir al diabetólogo, para revisar sus pies. Usan un mal calzado, que eso es importantísimo en el síndrome de pie diabético. Y son personas que ya cuando tienen una lesión es que ellos se ven y que comienza, por ejemplo, que me dice, doctora, yo veo secreciones, o mire, se me salió esa ampolla y yo tengo ya 2 semanas
tratando de curarme y no me curo, entonces que asisten. Por eso la mayoría de los pacientes son hombres y que llegan con lesiones más avanzadas que incluso las mujeres. ¿Qué tipo de zapato debe usar la persona que tiene diabetes? Vamos a decirlo así, tanto la mujer como el hombre, como usted dice, el hombre anda en la calle quizá con un trabajo a pleno sol y esa cosa. ¿Qué tipo de calzado? Eso es importantísimo, porque si usamos, todo paciente diabético debe usar el zapato correcto para evitar, porque lo que queremos es evitar que llegue a una úlcera por pie diabético. Entonces ese zapato debe ser una talla y media más de la talla normal del paciente. O sea, que le quede holgadito. Holgado. Tiene que ser una punta redonda, nunca en pico, ni que le quede apretado. En el caso de las mujeres, los tacos. No es recomendable. No es recomendable. Tiene que tener una suela ancha, plana, con un zapato que no tenga costura por dentro, que transpire, preferiblemente piel, que además de eso no sea rígida la suela, que no se doble, para que le dé protección al pie, y sea un zapato profundo, donde el pie no haga cizallamiento en la parte dorsal, ni haga úlcera encima. Entonces, otra cosa que tiene que tener es preferible que lo compren después de las 5 de la tarde, porque el paciente, mientras van pasando las horas y va haciendo su rutina, el pie se va edematizando o hinchando. Entonces, si lo compra después de las 5 de la tarde, ya no le va a quedar apretado. Si lo compra en la mañana, tu pie puede estar más desinflamado, no estar edematizado, y cuando ya lo compre y llega a las 5 de la tarde o en la noche, ya te va a quedar apretado. ¿Esa medida podría ser válida para gente también que no tiene lesiones de pie diabético en sentido general, comprar zapatos en la tardecita? Así es, porque tú tienes que siempre tener que nunca te apriete y tener el pie que te quede holgado. Entonces hay pacientes que tienen insuficiencia venosa, que ya en las horas de la tarde es que se le hincha el pie, se le inflama, y es por eso se recomienda preferiblemente comprarlo después de las 5 de la tarde. ¿Hay zapatos específicos para personas con diabetes o para evitar lesiones de pie diabético? Hay zapatos específicos, incluso se usa el velcro, ya no cordones, para los pacientes de pie diabético, es mucho más manejable, le protege la piel, y lo que estamos evitando es que se lo aprieten de más, que le haga algún pinzamiento, que le haga por ejemplo, cuando el paciente tiene edema y tiene una enfermedad arterial periférica, o como lo llamamos popularmente, problema en la circulación, que las arterias no tienen un buen fluir. Circulación. Exacto. Entonces, con el edema más un zapato apretado, tú empeoras la situación de la irrigación, porque estrechas externamente esa arteria. ¿Y zapatillas abiertas para mujeres se recomiendan? No es recomendable, porque el paciente de pie diabético pierde la sensibilidad protectora. Entonces, cualquier trauma, cualquier golpe, picaduras, por ejemplo, picadura, toda puerta de entrada en un paciente de pie que ya sea diabético es una prelesión para desarrollar un pie diabético. Entonces, debemos evitar cualquier, incluso el pedicure para las mujeres no es recomendable, ni para los hombres que ya padecen de diabetes. ¿Qué se recomienda en ese caso? Que la propia gente tenga su corta uñas, sus materiales para limpieza de los pies personal, o que no vaya a salones de belleza, ni que ninguna pedicura. Se recomienda que vaya al podiatra, y que o si se lo van a hacer, si lo van a cortar, solo cortarse las uñas de manera cuadrada y las puntas. Más nada, no hay que quitar cutícula, no hay que las orillitas, ni orillitas, porque tú lastimas el lecho unguial, y por ahí puede haber una puerta de entrada para cualquier infección, cualquier bacteria, y entonces desarrollas un pie diabético. Doctora, con todo eso que usted nos está diciendo, muchas de las cosas nosotras cubrimos el área de la salud de hace mucho tiempo, las sabíamos, pero hay otras que las desconocíamos. ¿Hace falta en el país un programa de educación a la población en sentido general, pero sobre todo a estas personas que debutan con diabetes, para que conozcan todo eso? Lo ideal sería que cada persona que sea diagnosticada con diabetes fuera y tuviera una charla, un conocimiento, que se educara tanto él y su familiar de cómo tratar la diabetes para evitar las complicaciones que trae la misma.
Doctora, vamos a pedirle un permiso, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a entrar ya de lleno un poco a hablar sobre ese programa tan efectivo que están ustedes aplicando en diferentes hospitales del país, pero sobre todo en el Hospital Francisco Moscoso Puello. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación basada en la prevención y el tratamiento a los pacientes con lesiones de pie diabético con la doctora Ceballos, quien nos está dando de verdad muchísimos elementos de eso que nosotros nos gustan de educación para la gente. Doctora, uno de los grandes temas, y nosotros hemos escrito portadas en periódicos completas sobre las amputaciones, los pacientes que llegan lamentablemente a que le tengan que cortar, para que la gente nos entienda popularmente, las piernas por estas lesiones graves de pie diabético. ¿Cómo han logrado ustedes en el Hospital Francisco Moscoso Puello evitar, en la medida de lo posible, esas amputaciones? Nosotros tenemos lo que es un sistema de atención integral al paciente con pie diabético. El paciente, cuando llega por primera vez, es evaluado por un equipo multidisciplinario y se le ofrece atención inmediata, porque el pie diabético es tiempo. Mientras más tiempo tú pierdes, mientras más vuelta de un paciente, entonces menos probabilidades de salvar su pierna tiene. Nos llegan lesiones desde Warner 3, Warner 4, gangrena extensa o gangrena de una parte del pie. Warner, esas son mediciones. Son clasificaciones de la gravedad del pie diabético. Okay. Por ejemplo, una peladita pequeña en un dedito, eso es... Si no afecta el hueso y se queda superficial, sería un Warner 1. Okay. Si entonces ya el tejido adiposo y los tendones están afectados en Warner 2. Si tiene osteomelitis, que es infección en el hueso, en Warner 3. Si es una gangrena limitada a una parte del pie, que decimos, bueno, hay que cortar porque la infección es muy severa, por lo menos se te van todos los dedos. Y puede traer hasta la muerte, ¿no? Así es, que son, pero más en Warner 4, que son ya por ejemplo, una amputación transmetatarsiana, hablamos de un Warner 4. Y tenemos el Warner 5, que es una gangrena extensa, que tiene manifestaciones sistémicas y pone en peligro la vida del paciente. Nos preguntaba alguien, doctora, para comenzando, ¿cuánto uno de nuestros compañeros, cuando yo me doy cuenta que tengo una lesión? ¿Cómo lo identifico? Por eso, una lesión en un paciente con diabetes debe ser supervisada a diario sus pies, porque aunque sea un pequeño eritema, un enrojecimiento, mínimamente, aunque sea una uña encarnada, ya usted tiene un pie diabético. No debe de pasar que eso es algo chiquito, eso es algo sin importancia, porque esa misma lesión, de acuerdo a tus características del avance de tu diabetes y tu descompensación desde antes que tú vienes arrastrando, puede desarrollar una gravedad mucho más severa, por mínima que tú veas que sea la lesión en la piel que tenga. Hay que ir al médico inmediatamente. Inmediatamente, la recomendación es ir inmediatamente al médico. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes en el programa de atención integral tienen para cada una de esas clasificaciones? Nosotros, por ejemplo, nosotros medimos el tamaño de la úlcera. Si el paciente llega, hay pacientes que nos llegan con una flictena o una ampolla, que dice, eso fue una ampollita, esa flictena hay que quitarla inmediatamente. Siempre o regularmente debajo de esa flictena o debajo de un callo hay una úlcera. Entonces, de acuerdo a esa úlcera, a las características que tenga, los bordes, la profundidad, medimos los grados que tiene y ya pasamos a diferentes áreas. Los que son más avanzados, como digo, que tenemos gangrena, infección sistémica, que está descompensado, muchas veces nos llegan con anemia severa, que hay que transfundir, pasan al área de internamiento hasta compensar a ese paciente, lo llevamos a cirugía, y ya las otras úlceras que pueden ser manejadas ambulatoriamente, lo pasamos a la unidad de cura avanzada de heridas. En la cura avanzada de heridas, se evalúa, se educa al paciente, tanto a él como a su familia, porque sin el apoyo familiar es imposible que nuestro paciente mejore al ritmo que queremos. Porque ¿Quién hace esa labor de educación, perdón, la labor de educar al paciente? Estamos un grupo tanto de enfermeras, los mismos médicos, los médicos que van a darnos asistencia a médicos familiares, y hacemos lo que es atención integral. Si nosotros vemos que hay un problema mayor
ya sea un problema familiar, lo mandamos a psicología y damos ese tipo de atención integral. Entonces ya el paciente, después de recibir la educación, cómo va a ser el tratamiento, cuántas veces a la semana necesitamos que vaya allí, comenzamos y hacemos un expediente que el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública nos está apoyando. Por si esos son los pacientes que califican para el factor de crecimiento recombinante humano. Y es el tratamiento ese tratamiento va aunado a desbridamiento y el seguimiento que le damos al paciente, porque el factor de crecimiento epidérmico lo que nos ayuda es acelerar el cierre. ¿A partir de qué lesión pueden aplicar ese tratamiento ustedes? Nos estamos aplicando a partir de lesiones grado 3 y grado 4, que son pacientes ya que tienen una úlcera y son los pacientes que usualmente en otros centros o anteriormente, antes de nosotros aplicar salvataje, se amputaban. Exacto. Son lesiones graves y nosotros vamos con la atención integral, vamos manejando y sacándolo. Ya cuando nosotros ponemos el factor de crecimiento epidérmico, son lesiones que están controladas, fuera de infección, que ya ha sido llevada a cirugía y el paciente entiende cómo llevar su dieta, cómo la familia lo tiene que apoyar. De lo que debe hacer. Doctora, ¿y cómo? Comprometido sería la palabra. Comprometido, bueno, perdóname, Tati. Doctora, ¿cómo tiene el paciente que diligenciar ese tratamiento en el Ministerio de Salud Pública a través del programa de alto costo, o ustedes como programa hacen ese procedimiento? Nosotros como programa lo gestionamos. Nosotros somos quienes decimos, bueno, ya tú puedes aplicar para el tratamiento de factor epidérmico. Nosotros les damos el expediente, que son todas las analíticas, la historia clínica, y se envía al programa de alto costo y desde allá nos envían la aprobación, si está todo correcto, y entonces ya nosotros mismos le decimos al paciente, ya fue aprobado su medicamento, tiene que comprometerse, venir 3 veces a la semana a aplicarse su... Sí, y en términos prácticos, doctora, ese tratamiento ¿qué? Es un fármaco, ¿no? Ajá. ¿Es un fármaco inyectado? Sí, es una inyección que lo que se pone dentro de la úlcera, pero el paciente puede presentar allí mismo, por ejemplo, tiene sus efectos adversos. El mayor que Como hemos todo tenido fármaco, es, imagino. exacto, titiriteos, o sea, frío cuando se le aplica, que son pacientes, por eso nosotros recomendamos tome algo caliente, venga desayunado. O sea, son esos efectos, pero que no son graves. No, son mínimos, gracias al Señor. Y los pacientes lo toleran muy bien. Ellos mismos se sorprenden de la diferencia de cómo estaban, a cómo evolucionan. Y lo más importante de esto no es solamente aplicar el tratamiento, sino que ese paciente que ya se cura, que tenemos un 87% de pacientes ya curados totalmente de todo lo que hemos tratado. Esos pacientes deben saber cuidarse para no venir con una lesión recidivante. Porque pueden tener otra lesión, Y ¿verdad? el promedio es que después de una úlcera, en menos de un año, el paciente diabético presente otra úlcera. Entonces nosotros tratamos de evitar eso, lo mandamos a fisiatría, lo mandamos a hacer plantillas de acuerdo al pie, porque hay cambios morfológicos que presenta el pie después de una úlcera o una lesión tan extensa, después de las cirugías que se le practican en los pies, presentan estos cambios y nosotros lo mandamos ya después que está cerrado, claro está, a mandarse a hacer plantilla de descarga, zapatos ordesis, que son zapatos de acuerdo a su pie, porque si no hacemos eso, y a fisiatría, porque si no hacemos eso, el paciente puede recidivar. Pero en la parte que quería preguntar después, doctora, en esa lesión de que tiene el paciente con la complicación de pie diabético, una vez se aplica el tratamiento de crecimiento, ¿qué es lo que hace la carne? Que digamos está la lesión al rojo vivo, la carne crece, ¿ese es el crecimiento que usted se refiere? O, ¿me lo puede explicar en términos técnicos? Ok. La granulación, usted se refiere. Luego que una úlcera por pie diabético está fuera de infección,
que el sistema, la enfermedad arterial periférica está controlada, que esos son los tres puntos básicos para un síndrome de pie diabético. Es un descontrol metabólico, están las infecciones, la neuropatía que tiene el paciente y enfermedad arterial periférica. Todas esas causas nosotros la manejamos al paciente, porque de eso se trata el manejo integral y es nuestro pilar en el programa. Luego de eso, que se le aplica el factor de crecimiento, que se pone intralesional, y esos, ya por ejemplo, si nosotros todas las causas las controlamos, ya cuando aplicamos, ¿qué nos falta? Que comience el proceso de granulación de la úlcera. Que eso es lo que hace el medicamento. Exacto. Acelera el crecimiento del tejido sano. Perfecto. Entonces, ya después que está granulada la úlcera, viene el último proceso, que es epitelización, que es ya cuando sale la capa córnea de la piel, y ya el paciente decimos que está totalmente curado. ¿Y esa se seca, esa lesión se seca después? Sí, ya cuando sale la capa córnea, está epitelizado, es piel. Pero increíble. Es una piel bien sensible, bien fina, porque es una piel nueva, que nosotros tenemos que orientar a ese paciente. Mira, tú no estás sano todavía, tienes que tener cuidado, no puedes... No haga desarreglo. No, exactamente. Tienes que cuidarte, ve a rehabilitación, toma tu fisiatría, porque es una piel bien finita que luego se va engrosando y ya puede hacer su vida prácticamente. ¿Y qué tiempo puede durar un paciente en ese tratamiento para que la piel ya suba, ya se sane, ya tenga esa piel cubierta? ¿Qué tiempo podría...? Eso depende del tamaño, del grado de lesión y del tamaño. Nosotros tenemos en el programa un promedio de 34 días para la granulación y para curación total el promedio es 58. ¿Y la disciplina del paciente, doctora? Importantísimo. ¿Logran disciplinarse? Porque se le atribuye a los pacientes con condición de diabetes ser indisciplinado, comer lo que les da la gana y todo eso, porque el ser humano le gusta lo prohibido y todo lo que se te prohíbe, pues es en el caso de los que ya tienen esa lesión y entran a ese proceso disciplinado con esa terapia, que se llama Everprop, creo que es el nombre comercial que tiene. El nombre comercial es Everprope. Everprope. ¿Ese proceso se logra? Se logra. Tú, por ejemplo, concientizando al paciente, educándolo, hablando con la familia, diciéndole cuáles son los pros y los contras. Entonces, cuando un paciente va al programa y le toca su cura o seguimiento diario, nosotros le tomamos la glicemia, que decimos, mira, hoy con cuánto llegaste, con 300, y cómo tú te sientes, y por qué esto, y qué tú comiste ayer. Entonces, se le va explicando los beneficios y los contras. Y también tratamos de ser un poquito humanos y entender al paciente. Yo le digo, pero si tú me hiciste hoy un desarreglo, que te comiste un dulce, ya, eso es lo que te toca el día completo y hasta que tú no ves que esta glicemia baje por debajo de 150, no te toca más nada. ¿Y los hombres toman alcohol, por ejemplo? Muchísimo. Muchísimo. Entonces, en diciembre, eso fue increíble. El desarreglo andaba al pecho. Ellos me decían, doctora, es que yo necesito un traguito. Ahí cualquiera, porque hay que entenderlo. Y puedo también tomar whisky. Digo yo, es que todo tu permiso lo das tú. Si tú no me controlas los niveles de glicemia, si tú no vas a tu diabetólogo, si no te das seguimiento y me comes sano, yo no te puedo dar permiso para nada. Ahora, si tú me logras eso, yo te puedo dar un permiso. Exacto, es como un balance. Es un balance, porque es muy difícil para un humano decir, ya tú no puedes ir a la playa, ya tú no puedes tomar. Ellos no entienden, ellos lo ven como un castigo. Incluso el paciente diabético le encanta regalar cosas dulces porque entiende que te está dando lo mejor lo que él más desea. Lo que él más desea, y eso es lo que te regala. Es así, doctora. ¿Y desde cuándo empezaron ustedes a aplicar este tratamiento? ¿Por qué tiene que ser en alto costo? Porque vamos a hablar un poquito de esa situación. ¿Y cuántos pacientes ya ustedes han tratado y han sanado? ¿Qué te parece, Doris, si venimos con esa respuesta? Excelente. Entonces, después de estos mensajes comerciales, volvemos con la doctora Ceballos. Muchas gracias. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Lijenska Ceballos, cirujana, experta en manejo de personas con lesiones de pie diabético. Para decirlo correctamente, doctora, hay que ir aprendiendo.
Mire, doctora, yo le preguntaba antes de la pausa sobre este programa que ustedes están aplicando y que han tenido tanto éxito, tanto en el Moscoso Puello como sabemos que también se aplica en el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Entonces, doctora, ¿desde cuándo están ustedes aplicando este tratamiento? ¿Por qué tiene que ser a través de alto costo? O sea, ¿por qué tiene que accederse a alto costo y cuáles han sido los resultados? O sea, ¿cuántos pacientes ya ustedes han curado? Nosotros tenemos desde abril 2019 que se inició el programa, incluso no tenemos 2 años, 2 años vamos a tener en este abril. Y hemos tratado ya 431 pacientes, de eso han curado totalmente 430. Hemos tenido una amputación, una sola, del paciente del programa, y fue un paciente que presentó COVID positivo. Él es un paciente testigo de Jehová que tenía una anemia severa, que se niega a transfusión. Entonces tenía una enfermedad arterial, una isquemia severa, tanto del miembro inferior con enfermedad arterial periférica crónica. Y lamentablemente, cuando ya salió positivo a COVID, que es una enfermedad muy trombogénica, ya tuvimos que realizar la amputación. De estos pacientes, estos 430 totalmente curados, han salido un 87%. Hay un 8.8% de abandonos, que son pacientes que inician el programa y ya luego no vuelven. Y tratamos de comunicarnos con ellos. Y una amputación. No, bastante exitoso, porque cuando se habla de un 87% curado y de 131, y que son 130, lesiones que de verdad, que en otro instante, cuando no se tenía tanto conocimiento de pie diabético y que se podían salvar lesiones bien severas y que había la oportunidad para este tipo de pacientes, se hubiesen amputado. ¿Y por qué, doctora, a través de alto costo? ¿Es muy costoso este tratamiento? Es a través de alto costo porque el Ministerio de Salud Pública, gracias a Dios que pensó en este tipo de pacientes que sí necesitaban, que sí requerían una segunda oportunidad, y se hace a través de allí para mayor control. Hay un acuerdo ya entre la empresa, por ejemplo, un fármaco cubano, y se trae a través de una empresa del Ministerio de Salud, a través del programa de alto costo, llega a nosotros, porque hay que tener una regularización. No es un fármaco que tú puedes aplicar en cualquier institución. Que no se compre en la farmacia normal. Que no se compre en la farmacia, sin criterios, porque si nosotros no tenemos los criterios adecuados, cuando coloquemos el fármaco en cualquier paciente o una lesión que no amerite factor de crecimiento, podemos estar haciendo un daño. No puede aplicarse, por ejemplo, en pacientes embarazadas, en pacientes que hayan tenido alguna enfermedad tumoral, que tengan una hemoglobina por debajo de 9.5, que sean pacientes isquémicos severos y que tengan una infección activa. Entonces son varios criterios que hay que tomar en cuenta y que no podemos dispensar factor de crecimiento y tenerlo sin un control debido para la aplicación. No, y pienso, doctora, que tal vez, con relación a la pregunta de Doris, abundo esta parte, que tal vez el mismo hecho de que es una población vulnerable, a la que hay que educar, carente de muchos asuntos, le añadiría un costo económico tener que salir a comprar ese medicamento y perder tiempo buscándolo, tal vez. Sí, y que no podemos, o sea, tenemos una población que la tenemos que trabajar desde su educación, desde cero, hasta que nosotros tengamos un paciente que esté consciente, que esté regularizado, que entienda los pros y los contras. Y no creo que sería bueno poner un fármaco que tiene sus implicaciones en cualquier farmacia, en cualquier mano de alguien que no esté totalmente consciente de qué está haciendo, que no esté... Porque todo fármaco tiene una acción adversa, que si no se aplica de la forma correcta, de la manera correcta, podríamos hacer más daños que bien. Doctora, ¿han tenido usted específicamente en este tratamiento 430 pacientes, usted de todo el equipo, es mucho, casos que le han llamado particularmente la atención de lesiones que usted diga, bueno, yo creo que esta no se va a sanar? Y en tiempo dice, caramba, pero mira, ya el paciente se recuperó, que le haya impactado. Claro que sí, esa es la alegría, mi mayor alegría. Cuando tú ves un paciente que te diga, doctor, haga lo que usted pueda,
yo soy quien mantengo mi casa Oh, Dios. y tengo mis hijos y yo digo, tú estás viendo cómo está la lesión, tú estás viendo que no es fácil, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar y a pesar de todo pronóstico en contra, tú ves ese paciente curado y que diga, doctora, gracias a usted tengo mi pie, eso no tiene comparación. No tiene precio. Vuelven no tiene- después que se sanan. Sí, no, son los mejores pacientes. Es verdad. Son muy buenos ¿Y pacientes. esos son hombres o mujeres? Yo siempre pregunto el sexo para saber cómo anda la cosa. Más los hombres son más agradecidos que las mujeres, pero las mujeres vuelven si tienen otra cosita. Lo mínimo que ellas se vean, ellas arrancan, Vuelve voy para allá. voy para allá, voy para donde La y- doctora. sí, Doctora, ellos vuelven. y Si re- la mujer se presenta aunque sea un rojito, dice, ay, no, llévenme rápido. Ya. Pero el hombre vuelve y dice, no, mire, yo estoy muy agradecido. Doctora, Ay, y hombre. retomando los temas de educación que le tanto nos interesa para que la gente tenga conciencia plena de todo esto, el tema de la dieta dominicana, nuestro arroz, habichuela y carne de la que sea, con ensalada, que es el plato típico dominicano, ¿es bueno para ese tipo de pacientes? ¿Hay una alimentación específica o hay unos alimentos que ustedes dicen, por ejemplo, no come este tipo de carne a los pacientes que ya están diagnosticados y que están en ese tratamiento? O sea, nosotros estamos lidiando en el hospital con pacientes de bajos recursos. Es lo primero. Hay dietas ideales para diabéticos, pero que cuando tú le dices al paciente o le dicen la dieta, porque ya ellos han pasado, ya cuando un paciente llega, por ejemplo, a nuestras manos, ya ellos han ido a 5 médicos antes, o tuvieron una vez hace 10 años que fueron al diabetólogo y le dijeron la dieta, y ellos mismos dicen, yo no puedo llevar esa dieta. Entonces, hemos intentado hacerle un plan nutricional que el paciente pueda llevar, que sea Adaptado a su sostenible, realidad. adaptado a su realidad. Lo primero que yo le digo es, ellos me dicen, doctora, ¿cómo yo voy a dejar de comer arroz? Usted puede comer El arroz. una taza de arroz al día, 3 veces a la semana, pero usted sabe que ese es su carbohidrato del día. Entonces, yo digo, tú tienes que estar pendiente de qué tú estás comiendo. El paciente diabético no puede beber jugo, no es recomendable porque un jugo, a pesar de que no tenga azúcar, tú no sabes Tiene la azúcar natural. Exacto. Lo natural. Las frutas tienen fructosa, Exacto. que es azúcar, es carbohidrato. Entonces tú no sabes la cantidad de azúcar que lleva ese jugo. Lo otro es, yo le digo, tienen que comerme muchas proteínas. Porque, y le explico así, ¿qué es lo que son los bloques para una construcción? Esas son las proteínas. Tu úlcera no va a cerrar si tú no tienes proteínas. Y la principal, o la que yo más recomiendo, es la albúmina, que la tiene el huevo. Usted puede comer 3 claras de huevo al día, por ejemplo, y es un alimento asequible. La yema no va. Y la carne. La yema es muy nutritiva, pero tiene mucha grasa. Mucha grasa. Entonces yo trato de decirle, por eso de la enfermedad arteriosclerótica, que tiene afección y tienen mucho grado de dislipidemia, colesterol alto o triglicéridos, que disminuyan todo el consumo de grasa que sea posible. Perfecto. Coman, le digo, doctora, pero es que yo no sé qué carne voy a comer porque es pechuga. Yo le digo, coma toda la carne que usted quiera, siempre y cuando sea sancochada, asada u horneada. Nada Que no de sea grasa. frita. Nada de frito. Ok. Nada frito. Puede ser carne de cerdo, carne de pollo, de lo que... Exacto. Y lo que menos le gusta al dominicano, los vegetales. Usted puede comer todos los vegetales que usted Ah, Ahí le quiera. ponen sí una no gotita entra. No. Doctora, generalmente una gotita de vegetales y un plato de arroz. Entonces, otro error que cometemos es que ya cuando se ven una lesión muy avanzada, ya ellos se quieren cuidar al extremo. Entonces comienzan a comer tallota y A dejar de guineíto, comer. a dejar ahí hipernutrirse, a dejar de nutrirse. Entonces ahí comen tallota, guineíto. Digo yo, pero tú no te estás alimentando, te estás matando. Cuando yo veo ese paciente demasiado que viene con 10 libras menos, digo, ¿qué tú estás haciendo? Llevándole. Ya sabe qué tal. Sí. Doctora, y personas que no tienen diabetes, pero sus familiares, decimos que todos tenemos la diabetes detrás de la oreja en nuestro país. Pero en este momento personas que no son diabéticos, pero tienen quizá un hermano, su mamá, su papá, que tienen esa descendencia, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le hace a esa persona, primero para cuidarse y evitar caer en diabetes o para detectar a tiempo que sí lo son? Exacto, esas personas que ya tienen un familiar cercano
con diabetes, se recomienda hacerse, por ejemplo, una glicemia en ayunas cada 6 meses a 1 año. Si sale normal, la puede ser anual, pero no puede descuidarse 5 o 6 años. Yo no sé, porque yo no entonces, me siento nada. exacto, debutan ya cuando la enfermedad está muy descompensada y las complicaciones aún son mayores. O sea, chequearse el control de glicemia por lo menos 2 veces al año, dice usted, doctora. Sí. Aunque no sientan nada. Así es, después de los 40 años, claro, 45, 40 si tiene otra enfermedad agregada como obesidad, hipertensión arterial. Si no sufre de nada, entonces se recomienda después de los 45 a 50 años. ¿Y cuáles son esos síntomas, perdóname Tati, que le dicen a la gente que podría sospechar de que puede tener diabetes? Tenemos polidipsia, que es cuando el paciente tiene mucha sed, poliuria, que orina mucho, dice, pero yo voy al baño. Hay pérdida de peso. Tenemos también pacientes que comienzan a decir, yo siento un mareíto o siento que estoy como débil, ese tipo de cosas. La diabetes tipo 2. Y doctora. también da mucha hambre, polifagia, Okay. Come más de lo anormal. La diabetes tipo 2, ¿desde qué edad está debutando la gente? Porque está la diabetes infantil, ¿verdad? Que puede... nacer con eso. Exactamente, pero de la tipo 2, ¿desde qué edad está la gente debutando con ella? Yo últimamente he visto hasta pacientes con 30 años, 35, que ya comienzan con una prediabetes no diagnosticada por hábitos alimenticios poco saludables, falta de ejercicio, y ya a los 30 tú estás viendo pacientes que tienen 180 de glicemia en ayunas, y cuando se manda al diabetólogo a ser tan joven, le indican tratamientos ya sea antihiperglicemiantes orales, ejercicio y mejorar su calidad de vida. Pero ya con esos niveles de glicemia se considera diabetes tipo 2. Con diabetes. Doctora, ¿qué el ejercicio, vamos a decirlo así, qué papel juega en una persona joven quizá, que está un poco en sobrepeso, que ya tiene los niveles un poquito altos? ¿Puede retornar a su normalidad si se somete quizá a un programa de ejercicios? Sí, de eso depende mucho el tiempo de diagnosticado, o sea, la edad que tiene, las comorbilidades, pero el ejercicio es fundamental para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes. Estos pacientes, incluso ya diabéticos que tienen 20 años diagnosticados, que ya comienzan a tener manifestaciones de enfermedad arterial periférica, uno los manda a caminar, porque eso mejora incluso la neoformación de vasos, mejora la irrigación y la perfusión de los tejidos, y puede a su vez también ayudar con el control metabólico. Pero en debutantes jóvenes, doctora, que, o sea, al principio, jóvenes. También. El ejercicio podría... El ejercicio, el cambio de dieta puede tener niveles de glicemia adecuados. ¿Por qué? Porque el ejercicio te ayuda a que tus músculos consuman energía, o sea, que esa energía que se queda acumulada, que por la falta de insulina o una resistencia periférica en los tejidos no se está metabolizando bien esa glucemia, la glucosa, entonces los músculos te ayudan también a gastar esa energía y los niveles de glicemia van bajando y tú te puedes normalizar. Doctora, una última pregunta, pues estamos prácticamente llegando a la parte final del programa, es ¿cuántas personas son ustedes en ese programa integral del Moscoso Puello que trabajan con esa cantidad de pacientes que ya hemos descrito? ¿Alrededor de cuántas personas En el trabajan? Hospital Cabaribáez hay 3 personas que trabajan fundamentalmente siempre con ellos, y aquí en el Hospital Moscoso Puello somos alrededor de 7 personas. 7, ¿eso incluye médicos, enfermeras? Enfermera, médico, enfermera, asistente de quirófano y médico de planta. Bueno, doctora, pues queremos darle las gracias y sobre todo esas orientaciones que usted le da a los pacientes de no esperar tarde, que desde que se vean la primera lección, cualquier cosita que le llame la atención en sus pies, acudir a ese programa que tienen ustedes allá en el Hospital Francisco Moscoso Puello, que bueno, que los resultados hablan solos, que no hay que darle mucha fama porque ahí están. Gracias por sus orientaciones, la verdad que ha sido un programa bastante educativo. Gracias a nuestros amigos televidentes por estar ahí siempre presentes con nosotros, y le invitamos a que sigan con nosotros la próxima semana, que traemos
un programa similar. Así que hasta la próxima semana.